amigos de Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos, bienvenidos. Saludamos con el gusto de siempre al maestro en justicia federal, Víctor Manuel Ornelas Carsolio. Mi querido Víctor, hola. Un placer, querido Jorge. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Era previsible. El Senado de la República aprobó reformas constitucionales en materia de prisión preventiva. El oficialismo dice que no hay de qué preocuparse. ¿Cómo ves? Pues mira, querido Jorge, sigue la mata dando. Eh, no me voy a cansar en repetirlo y lo he venido diciendo de manera más o menos reiterada. Desde la administración anterior, y creo que prácticamente todas, querido Jorge, porque estamos hablando del gobierno, pero particularmente desde la administración anterior, y esta lamentablemente no es la excepción, han venido preparando un escenario en el que el gobierno sea todopoderoso, sea autoritario, omnipotente y omnipresente respecto de los ciudadanos. Hoy nos encontramos con algo que ya habíamos adelantado, que era previsible, que es esta reforma constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa. Esta figura que ha sido ya declarada inconstitucional, inconvencional, y que trae a colación este debate, esta argumentación de que por el hecho de que haya una norma, una disposición dentro de la Constitución, lo hace constitucional. Y eso no es así, querido Jorge. Esta reforma violenta derechos fundamentales de nosotros, los ciudadanos, no de los gobernantes, no de las autoridades, no, violenta derechos de los ciudadanos, violenta el principio básico en todo Estado, en todo Estado de Derecho democrático, que es la presunción de inocencia. Y esto implica, querido Jorge, que es el gobierno quien tiene que probar que las personas son responsables penalmente de la comisión de un delito. Y la prisión preventiva oficiosa lo que hace es, digamos, exentar al gobierno de la responsabilidad de probar absolutamente nada bajo el argumento de que es una medida provisional. Pero aun cuando sea una medida provisional, querido Jorge, el gobierno estaría obligado a acreditar las circunstancias, las condiciones, los supuestos para que un órgano jurisdiccional determine si es procedente o no una prisión preventiva. Y desde luego nosotros los ciudadanos deberíamos de tener el derecho de defendernos, de contradecir, de oponer, de aportar elementos de convicción para justamente poder controvertir aquella manifestación del gobierno o de la autoridad respecto de que es necesario aplicar una prisión preventiva. Bueno, en la prisión preventiva oficiosa esto no sucede, querido Jorge. El gobierno, como decíamos, está relevado de la responsabilidad de probar la necesidad de esta medida y los ciudadanos no tenemos posibilidad de defendernos. Simple y sencillamente, cuando se nos acuse de la probable comisión de alguno de los delitos que están contemplados en este catálogo, el juez, sin poder realizar ningún tipo de valoración, sin poder realizar ningún tipo de análisis, sin poder realizar ningún tipo de escrutinio, está obligado a aplicar esta prisión preventiva de manera oficiosa. Y esto, querido Jorge, se traduce en simple y sencillamente la posibilidad de que cualquiera de nosotros podamos ser privados de nuestra libertad, simple y sencillamente con una denuncia y con la solicitud por parte de la Fiscalía de una audiencia inicial en la que se nos haga del conocimiento esta investigación y en la que se aplique de manera oficiosa, es decir, sin posibilidad de revisión alguna, esta prisión. Esto, querido Jorge, es inconcebible, es inaceptable, además de que incluso ya hay varias resoluciones de organismos internacionales que han sancionado al Estado mexicano por aplicar este tipo de medidas. Pero sabemos que al gobierno actual nada le importa, solamente lo que ellos dicen
y lo que ellos ordenan. Y en este caso, bueno, tenemos una medida más, un elemento más para sostener que estamos frente a un gobierno autoritario. Por supuesto que nos van a decir que no nos preocupemos, que ellos están para servir y para cuidar al pueblo. Bueno, ya nada más faltaba que lo aceptaran. Pero es que eso es lo que dice el oficialismo, que estas modificaciones a la Constitución están orientadas a prevenir el delito, a prevenir la comisión de hechos delictuosos, que está encaminada a vigilar, en todo caso, a escuchar denuncias sobre presuntos delincuentes, no sobre los ciudadanos. Eso dicen. Sí, querido Jorge, pero mira, no podemos aceptar que el gobierno eluda, evada su responsabilidad de probar, de acreditar, de allegarse de elementos de convicción que permitan justificadamente establecer una medida de esta naturaleza. Cuando nosotros aceptamos argumentos tan pobres, tan vanos como estos, estamos aceptando la posibilidad de que a cada uno de nosotros nos pueda ocurrir. Lo dijimos anteriormente, el Estado mexicano no le importa la justicia entre particulares. Nunca le ha importado, querido Jorge. Al gobierno lo que le importa es tener el control absoluto de todas las personas, de todos los ciudadanos, sin que nadie le pueda decir absolutamente nada. Que no haya contrapesos, que no haya posibilidad de defenderse, porque además es un elemento, digamos, poderosísimo de extorsión, como lo hemos visto en muchos aspectos, en los que hay una amenaza hacia cualquier ciudadano respecto de la posibilidad de que lo priven de la libertad y que lo ven o que lo orillan a tomar ciertas decisiones siempre en favor del gobierno. El gobierno tiene las capacidades para evitar el delito, tiene las capacidades para investigarlo, tiene las capacidades para procesarlo y no necesita, querido Jorge, de herramientas inconstitucionales, de herramientas que atenten contra los derechos fundamentales de todos nosotros para lograrlo. Eso es simple y sencillamente una justificación que atiende, desde luego, a quienes desconocen estos elementos y estos términos. Y así como tienen a la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y así como tienen a la, entre comillas, Supersecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Omar García Harfuch, ahora tienen un mayor catálogo de presuntos delitos en materia, pues incluso podríamos decir que hasta fiscal, para que a todos aquellos incómodos les puedan hacer una denuncia a modo, con un juez que Claro, no puede hacer nada, además con jueces que pronto van a ser incondicionales del gobierno, es decir, prisión preventiva oficiosa con tufo de represión política. sí, por supuesto, querido Jorge. Mira, lo dijimos y lo señalaste tú muy bien en nuestro encuentro anterior. Estas mayores capacidades de investigación que se le da a la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene como finalidad justamente esto, querido Jorge, ponernos en una situación en la que a cualquiera de nosotros que pudiéramos resultar incómodos para el gobierno, nos veamos en escenarios de esta naturaleza. El gobierno prepara un escenario autoritario, totalitario, en el que no haya posibilidad de defenderse, y lo has descrito muy bien. No solamente tiene a la Fiscalía General y a las Fiscalías de los estados. Ahora, la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal tendrá desde luego muchas mayores capacidades para poder investigar y para poder prefabricar o fabricar datos o elementos de prueba. Tendrá también a los jueces y ahora tiene este tipo de medidas en las que no habrá posibilidades de defenderse, querido Jorge. Lo dijimos y lo repito claramente, estamos frente a una administración totalitaria, absolutista, que busca quitarnos libertades. Si los ciudadanos no entendemos que la contracara de la libertad es el gobierno, estaremos repitiendo errores como los que hoy tenemos en esta administración, permitiendo y en algunos casos incluso celebrando este tipo de medidas que finalmente nos lastiman o nos lastimarán
a nosotros los ciudadanos. Bueno, pero es el gobierno del pueblo, con las Tristemente, mañaneras, con las mañaneras del pueblo, pero con un Palacio Nacional fortificado como nunca antes. A ver que el pueblo entre a Palacio Nacional. lamentablemente, querido Jorge, y lo dijimos en algún momento, yo lo repito, esto solamente funciona cuando tenemos a un pueblo que no sabe defender sus derechos, que no los conoce y que tristemente sus circunstancias lo obligan a aceptar, a tolerar e incluso a celebrar una serie de dádivas que llevan como precio su libertad. A tolerar que le den, voy a hacer un juego de palabras para concluir, querido Víctor. A tolerar que le den a tole con el dedo. Querido Víctor, abrazo fuerte. Igualmente, querido Jorge, un saludo afectuoso para ti y para todos nuestros amigos. Muchas gracias también a la doctora Laura Flores Reyes por haber visualizado esta serie de entrevistas con el maestro Ornelas Carsolio y sobre todo, como siempre decimos, gracias a usted porque nos ve, nos oye y participa. Hasta muy pronto.